tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Voz Ciudadana. Los saluda Mario Brais. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que seguramente a ustedes les va a interesar, más que a los jóvenes sobre todo, porque es el tema que tiene que ver con el empleo y la apertura económica. ¿Cómo es que nos encontramos en el país actualmente en lo que es el empleo? Al respecto, y voy a citar, en la Comisión de Trabajo, por ejemplo, y Seguridad Social, se vienen trabajando diversos proyectos de ley para mejorar la situación laboral de los trabajadores peruanos. Entre ellos podemos mencionar el proyecto de ley 343-2016 que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Interesante, ¿no? Y también el proyecto de ley que establece el acceso, por ejemplo, a la administración pública de los becarios de posgrado, egresados o titulados del PRONAVEC. Y también un proyecto de ley que promueve la contratación formal de los jóvenes, presentado por el Poder Ejecutivo. Y sobre este tema, uno de nuestros invitados, quien es Brian Ábalos Rodríguez, abogado laboralista, quien se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Brian? Bienvenido. ¿Qué tal? A Voz Ciudadana. Vamos a poder con él ahondar sobre el tema. Y también Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo PLADES. Bienvenidos, señores. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y retornamos ya de lleno con el programa. Bien, ahora sí, entramos a Voz Ciudadana ya de lleno con el tema que nos reúne el día de hoy, es el empleo y la apertura económica. Está con nosotros Brian Ábalos, abogado laboralista, y también Juan Carlos Vargas, del Programa Laboral de Desarrollo PLADES. Bueno, el Banco Mundial, como dato, indica que el mercado laboral en Latinoamérica, y esto estamos hablando como índices a nivel pues latinoamericano, que incluye también al Perú, necesita mayor flexibilidad para facilitar la creación de empleo, especialmente para lo que es la estimulación de la creación de las microempresas. Importante, ¿no? Porque sin duda hay un grueso de jóvenes actualmente pues que quieren poner sus empresas, pero a veces pues hay demasiadas trabas y también esto les prohíbe realmente acceder. Pero esa es una de las ramas de lo que es el tema del día de hoy, porque lo que vamos a hablar es el empleo y la apertura económica. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo está? Juan Carlos, bienvenido. Brian, interesa mucho, ¿no?, a los jóvenes actualmente este proyecto de ley que promueve la contratación formal de los jóvenes presentado por el Poder Ejecutivo. Así es un proyecto bien interesante. Primero porque deslinda con un proyecto anterior que fue muy discutido sobre la llamada Ley Pulpín, ¿no? Ahora tenemos un nuevo proyecto que basa en un tema fundamental, el acceso a la seguridad social. Seguridad social en salud, en el sentido de que el empleador, que antes o actualmente paga el 9% de salud de cada ingreso de los trabajadores, ahora el Estado lo va a financiar. Es decir, te voy a pagar por 3 años eso de ahí. Tú no vas a pagar el 9%. Y en contraposición, no vas a tener que reducirle los ingresos a estos trabajadores que se están incorporando al mercado. Ajá. ¿Y cuál es la posición de PLADES frente a esto, Juan Carlos? Bueno, primero que en principio nadie puede estar en desacuerdo en la creación del empleo, ¿no? Yo creo que una discusión previa es tener claro que el empleo no se crea por decreto, porque si no, digamos, generamos normas y aparentemente creamos empleo. El empleo es una función derivada de la función de producción, es decir, si hay un crecimiento de la producción de bienes o de servicios, yo voy a requerir mayor personal para eso, ¿no? Si eso no se garantiza, de alguna manera la demanda de trabajo, por más que haya normas promocionales, no se dé. Yo estoy de acuerdo con que, sí, en principio, las normas promocionales no tienen por qué ser, digamos, estar contra los derechos de los trabajadores, sean jóvenes, mujeres o cualquier sector. Y me parece que esta es una norma que subsana, por lo menos en la primera parte, lo que se conoció como la famosa Ley Pulpín, ¿no? Ahora, la situación de desventaja de los jóvenes es una realidad no del Perú, digamos, ¿no? El desempleo en los jóvenes es mayor que la tasa de desempleo general en el Perú, en América Latina y en el mundo, ¿no es cierto? Entonces hay una realidad.
¿no? Que no es que hayan sido por normas que se dieron o no se dieron que enfrentamos esto. Sí me parece importante que pueda haber una norma que a este sector que necesita ser incorporado se le facilite, ¿no? Esto es claramente una transferencia de dinero del Estado hacia el sector privado, ¿no? Ahora, Brian, sí, algo más que... Sí, no, lo que quería, como bien dice Juan Carlos, es un tema de hecho coyuntural más que legal, digamos, ¿no? O real. ¿Por qué real? Porque son jóvenes que tienen entre 19 y 29 años, ¿no? Que tienen dificultades para acceder al mercado. ¿Y por qué tienen dificultades? Obviamente tampoco no es un tema legal. Es porque, primero, están estudiando, muchos de ellos, ¿no? Segundo, porque no tienen capacitación suficiente, no están preparados, ¿no? Y su empleo generalmente es bien precario. Y un punto fundamental, adicionalmente a lo que decía Juan Carlos, es que lo que se tiene que tomar en cuenta a nivel latinoamericano, a diferencia, digamos, o en comparación con otros países, es que efectivamente es una realidad latinoamericana y del mundo en general de los jóvenes por esas complicaciones propias de sus funciones que realizan o de la falta de capacitación. Pero en el Perú sucede un hecho importante y a tomar en cuenta que es el nivel de informalidad. Ajá. Que creo que ahí nos desmarcamos un poco de los demás países, ¿no? Nuestra informalidad en el empleo en general, ahorita estamos en el 72%, ¿no? Hemos mejorado, es una buena noticia, digamos, ¿no? Hemos mejorado teníamos más o menos entre 79 y 78% de informalidad. Es decir, del 100%, muy pocos eran formales, ¿no? Ahora, ¿por qué es que se da esta subida en la tasa de desempleo también? ¿Debido a qué factores? Bueno, el contexto, digamos, en América Latina la tasa de desempleo ha crecido, de 6.6 del 2015 hemos pasado a 8.1 para los datos generales, y eso tiene que ver con una, digamos, reducción del crecimiento económico global. Y ahí introdujiste todo un tema que está vinculado, que es el tema de la, digamos, de la economía abierta en nuestra inserción en el mundo. Es decir, Perú agresivamente en los últimos 20 años ha hecho una serie de tratados de libre comercio que nos han integrado a los mercados. Eso tiene un lado positivo, que es la posibilidad de vender bienes. Tiene otro lado negativo, que es que nos hace propensos a los efectos si ocurre algo en esos mercados. Y esos mercados han sido afectados, se han contraído, sobre todo en el caso de Europa. En Estados Unidos han recuperado, pero no al volumen que teníamos antes. Y eso afecta el empleo en la región, porque Estados Unidos o esos mercados son nuestros grandes mercados de destino. Ahora, hay diferencias. América Latina no es una. Tenemos Centroamérica y México que han tenido más bien descenso del desempleo. O sea, ellos han tenido una performance más positiva. Y América del Sur que ha sido más negativa. Y dentro de América del Sur tenemos también diferencias. Venezuela y Brasil muy afectados negativamente por la recesión y la crisis. Países como Perú o como Colombia, que han tenido un crecimiento de alguna manera, o sea, no una reducción tan significativa, no han estado tan afectados. O sea, tenemos como realidades diversas, pero la realidad es que si los mercados de destino reducen su demanda, y en el informe de la OIT lo dice con claridad, digamos, el volumen de exportaciones a esos mercados se ha reducido, por lo tanto el empleo, por ejemplo, en esos sectores se ha tenido que constreñir, es uno de los elementos que está explicando, digamos, este crecimiento de la desocupación, ¿no? En principio. Ahora, el otro tema que tú mencionas de la informalidad es claro, el gran tema ni de Perú, es el gran tema del mundo. O sea, la OIT en la conferencia anterior y en esta conferencia está debatiendo este tema de la transición de la informalidad a la formalidad, porque no es un problema solo de Perú. Bueno, nosotros tenemos una tasa muy alta, de 70 y tantos %. India tiene una tasa de 95%. ¿No? O sea, pensamos a veces en estas imágenes de países muy modernos, pero los niveles de informalidad son grandes no solo en el Perú, ¿no? Ahora, Brian, en lo que es, por ejemplo, el tema de este orden que tiene que haber para el trabajo, ¿no? Me refiero a que no exista, pues, tanta, como se dice, o sea, que no sea tan formal el trabajo, ¿no? Que exista informalidad en el trabajo actualmente. Si nos comparamos a otros países de la región, ¿cómo estamos? En el subempleo, por ejemplo. O sea, a ver, del 2010 al 2015 hemos mejorado en el desempleo, ¿no? A nivel en comparación con otros países, y eso es producto a que obviamente nuestro crecimiento ha sido constante en el PBI, digamos, ¿no? Y hemos tenido algunas mejoras. El único problema, digamos, en el Perú, en relación con otros países, es que ha descendido la generación de empleo. Por ejemplo, hace 10 años, por ejemplo, generábamos en un quinquenio
más o menos 350.000 empleos, ¿no? En el siguiente quinquenio, hace más o menos 5 años, descendió a 320.000 y el siguiente, o sea, en los últimos 5 años, solamente estamos generando 150.000 empleos al año. Es muy poco. Muy poco. Ha estado descendiendo el empleo. Entonces, yo creo que justamente a raíz del tema que estamos discutiendo es sobre los jóvenes y también cómo incorporamos esos jóvenes a la formalidad y además a la seguridad social en salud. Pero es contradictorio, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, Juan Carlos, de que si bien es cierto hay una mayor apertura económica, hay más empresas que se instalan en el país, hay tratados de libre comercio, sin embargo, pues estamos estancados aún en el tema laboral, por ejemplo, para esos jóvenes que salen de las tantas universidades que existen, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Bueno, el tema que ha mencionado es un tema, otra vez digo, que no solo nos está afectando a nosotros, sino es una preocupación global. En Estados Unidos también, digamos, el crecimiento del empleo, pese al crecimiento, la recuperación económica, no ha dado la velocidad. Y hay, digamos, parte de la apertura, digamos, tiene un efecto, que es el tema tecnológico, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, por ejemplo, un ejemplo en el sector minero. En el sector minero era tradicionalmente un sector muy intensivo de mano de obra, un gran empleador. Hoy día tú tienes una mina como Shogun Hierro Perú, que en el año 92 que fue vendida tenía 7.500 trabajadores. Hoy día en Shogun deben estar pues en los 1.800, 1.900 trabajadores directos y producen el triple. ¿No? O sea, no es que produzcan menos, no, producen el triple. ¿Por qué? Porque hay innovaciones tecnológicas, porque la tecnología está reemplazando puestos, porque antes tenías, digamos, 20 personas en una playa de estacionamiento y hoy día tienes 2 máquinas y un supervisor y se acabaron los empleos. O sea, la tecnología también está cambiando algunos puestos. Pero hay empresas que sin duda no van a poder suplantar, por ejemplo, la tecnología por la mano de obra, o sea, por la persona, ¿no? En sí, estamos viendo, por ejemplo, las multitiendas o por ahí de repente comidas rápidas, ¿no? En donde se ven muchos jóvenes trabajando, ¿no? Es que yo creo que claro, hay una realidad ahí intrínseca del tema de la tecnología porque cada vez va siendo más eficiente con el uso de las máquinas, ¿no? Pero también, por otro lado, hay un tema de productividad, digamos, ¿no? Donde el trabajador se va capacitando, ¿no? Y va haciendo un mejor trabajo en relación a su productividad y, digamos, la mano de obra se va distribuyendo en otros sectores como tecnología, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay un efecto de la tecnología que ha ido avanzando y el reemplazo de máquinas por hombres, pero hay otro tipo de labores que van involucrando, digamos, a mayor conocimiento. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto gravitante, digamos, de nuestra mano de obra. Tenemos que dejar de ser un país agrícola, porque básicamente... y hemos dejado de serlo en un montón de tiempo, digamos, ¿no? Pero nuestra mano de obra, el volumen está en la agricultura, pues, ¿no? Entonces, y es una mano de obra... Y la minería, ¿no? Sí, bueno, también. pero la minería menos, ¿no? Lo interesante es que, digamos, después de muchísimos años, o sea, el sector de agroexportación vinculado al mercado de trabajo rural, ¿no es cierto? Sí. Es el que tiene tasa de crecimiento más alta, ¿no es Y cierto? todos los jóvenes ahora, me da la sensación, quieren ser empresarios, ¿no? Pero quieren serlo apenas salen de la universidad, pero les cuesta. Y eso es un debate interesante sobre este tema, por ejemplo, en los programas de promoción de jóvenes. En el 2008-2009, la crisis del sistema financiero internacional que afectó absolutamente a todo el mundo, igual a los países europeos, los alemanes, por ejemplo, también desarrollaron un programa muy agresivo para impulsar el empleo juvenil. Ahora, no tenía nada que ver con esto, ¿no? Tenía más que ver, por ejemplo, con los emprendimientos, ¿no? Entonces se dedicó una gran cantidad de dinero, recursos y soporte del Estado para promover más o menos 150.000 jóvenes que estaban organizados, iniciando pequeñas iniciativas y que tuvieron un acompañamiento del Estado para poder concretarlas, porque lo que Alemania tenía claro es que esa reducción del empleo no se iba a recuperar. No iba a haber una recuperación económica que iba a volver a contratarlos. No van a entrar. Entonces, tiene que haber una actividad económica alternativa que, de alguna manera, los pueda absorber. Entonces, en este caso eran pequeños negocios, pero con un acompañamiento del Estado
que garantizaba que no solo pudieran articular la empresa, sino que después continuara. Y por lo tanto el subsidio del Estado se retirara y ya hubieran personas que estaban dando un servicio, una panadería, una tienda, una pequeña iniciativa. Esto que tú dices, bueno, los jóvenes quieren hacer su MIPE. Bueno, es que no es que solo quieran, es que no hay espacio para decir yo llego hoy día y voy a entrar a esta empresa y tengo el acceso garantizado. Tengo que buscármela en un sector que por el momento se llama informal. Ahora, Brian, lo que sí está cambiando es sin duda todos esos requisitos que se necesitan para formar también una pequeña y mediana empresa, ¿no? Estamos hablando también del IGB justo, ¿no? Ahora eso también ha ayudado un poco para los pequeños empresarios. O los planes de simplificación administrativa de las leyes que ha promulgado recientemente el legislativo, ¿no? O sea, bien interesante, el ejecutivo, perdón, ¿no? Por este mandato del legislativo, ¿no? Ha sido bien interesante, por ejemplo, todos los temas de simplificación, por ejemplo. En el tema laboral, ya el empleador no tiene que presentar el contrato. ¿No? Eso ha significado, evidentemente, para el ministerio, todo un debate, y una complicación. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora no significa que el empleador ya no lo revisen o no tenga que suscribir contratos, ¿no? Si son temporales, sino que ahora, por ejemplo, va a haber una fiscalización posterior. Entonces, como en Estados Unidos, ¿no? Sí. En Estados Unidos también se trabaja de cierta forma. Lo que pasa es que como la realidad es tan heterogénea en términos laborales, hay que tratar de separarla, ¿no? Porque no es lo mismo un pequeño emprendimiento, alguien que tiene una persona, qué sé yo, de una empresa que tiene 1.500 personas, que tiene unos ingresos, unos beneficios de la naturaleza, ¿no? A esa organización, a esa empresa, yo le voy a exigir el cumplimiento, y el cumplimiento total y cabal. Y a esta pequeña no puedo utilizar, digamos, las mismas reglas, ¿no? Yo creo que en la discusión sobre la creación de empleo, lo que es claro es que el aparato moderno, por así decirlo, llámese productivo, industrial, o de servicios, o minero, o extractivo, no tiene la capacidad de absorber los miles de jóvenes que salen todos los días. Eso Ahora, está clarísimo. Sí, y miles de jóvenes que estudian una profesión, Brian, y que salen y terminan trabajando en otra cosa. Call centers, estamos viendo, por ejemplo, ¿no? En empresas de telefonía que no tienen nada que ver. Bueno, te voy a contar un dato. Justamente estaba revisando los datos antes de acá de la entrevista y me llamó curiosamente la atención, ¿no? En promedio, de los chicos que estudian en institutos, universidades, el 65% no se dedica a lo que estudió. Claro. Es realmente Lamentable, duro ese dato. claro. O sea, del 100% de las personas que estudian una carrera, administración, ¿no? Derecho, educación, el 65% de estas personas no se dedica a lo que estudió. Ahora, acá queremos resaltar que todo trabajo es digno mientras se realice de buena forma, ¿no? Pero de hecho que si hay una persona que pues invirtió en sus estudios o sus padres y luego salga y se dedique a trabajar en otra cosa, es que un negocio, va muy de la mano de lo que dice Juan Carlos, ¿no? Yo creo que ahí estamos bien concatenados, digamos, sobre el mismo tema. Creo que hay la creación del empleo no solamente se tiene que enfocar en crear más universidades o mejorarlos, que lo cual es positivo, sino que también en ver otras alternativas paralelas a al mismo mercado, porque el mercado no se da abasto a esta creación de jóvenes que quieren trabajar. Entonces hay todos estos programas de tecnología, ¿no? Hay un montón de ONGs y empresas privadas que están haciendo el startup, por ejemplo, Juan Carlos. Bueno, en realidad ahí tenemos... nosotros somos una ONG que, digamos, trata de promover el respeto a los derechos laborales en un contexto tan difícil como este, que es a la vez una mirada a veces de que los derechos son una especie de costo, una carga, ¿no? Entonces, cada vez que se mueve algo para ese lado, digamos, se prenden todas las alarmas porque los derechos son vistos como eso. Yo creo que es una cosa equivocada. Yo sí creo que hay que diferenciar. Y creo que hay una gama empresarial y empresas de muy distinto tipo y de muy distinta condición. Y hay un sector inmenso que tiene que de alguna manera consolidarse. El sector informal o los autoempleados dentro del sector informal, los que crean sus empresas por cuenta propia, que son la gran mayoría, lo hacen desde la precariedad, porque como no consiguen empleo, bueno, me pongo de demoliente o vendo algo, con la poca experiencia o no, si tengo formación o no. En realidad lo que hay que tratar de consolidar son estas unidades para que se sostengan en el tiempo. Los estudios dicen que estas unidades mueren a los 3 años. Sí. O sea, se mueren y vuelven Entonces
es extender la precariedad, digamos. Exactamente, sobre eso, por ejemplo, y ahí es bien interesante ese tema, ¿no? Sobre la factibilidad de la ley de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque se discute, por ejemplo, que la microempresa dura muy poco. Entonces, la microempresa, por ejemplo, compras tu carrito de sanguchero, claro, digamos, la gente no te compra y lo revendes. Los famosos food trucks, ¿no? Así Ahora es, también. Así es. Entonces, hay un montón de iniciativas, pero que no duran. Entonces, como bien dice Juan Carlos, quizás la ley se debe enfocar en apoyar estas iniciativas para que crezcan y se vuelvan medianas o pequeñas, ¿no? Y estas perduren en el mercado. Y la comida de los food trucks es bien rica, ¿eh? No es por nada. Y como uno ve lo que cocina más limpio, ¿no? Porque ahora con tanto problema que ha habido en muchos restaurantes, ¿no? Pero hay iniciativas que yo creo que pueden ser sostenibles y con mejores ingresos que los que están en el sector formal, porque también tenemos un problema de bajos ingresos, ¿no? O sea, tenemos salarios medios extremadamente estancados. Entonces yo que conozco bastante el sector textil, por ejemplo, un trabajador textil pues ya no, tiene 48 horas no trabaja, no tiene que trabajar más para sacar 1.200 soles al mes, ¿no es cierto? Entonces, frente a un taxista, o sea, el taxista gana más, definitivamente, ¿no? O sea, supuestamente un trabajo que es más calificado, más productivo, más protegido, tiene salarios muy bajos. O sea, en realidad a veces hay una atracción más para salir, ¿no? Sí, Brian y Juan Carlos, eso también a veces como que baja, ¿no? Esa estima muchas veces de los chicos, ¿no? De los jóvenes que salen de las universidades, porque cuando llegan el salario mínimo es muy poco, ¿no? Entonces no se ven incentivados muchas veces también, ¿no? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que el tema de los sobrecostos, digamos, en el Perú, más o menos por cada empresario formal, ¿no? Por cada sol que tú inviertas en la formalidad, tú pagas en realidad un sol 35 centavos, más o menos. Más o menos, esos son beneficios laborales. Además, tienes que pagar, por ejemplo, un empleador formal el 9% de salud, que es lo que ahora que la norma de trabajo quiere evitar, ¿no? Y el trabajador también tiene costos. Claro, sí. El trabajador tiene costos. ¿Cuáles son sus costos? Primero, bueno, el impuesto a la renta, ¿no? Que tiene que pagar un impuesto, ¿no? Y además también tiene que aportar a la seguridad social en pensiones. O sea, le descuentan más o menos 13%. Entonces, si tú sumas el impuesto a la renta más el 13% de pensiones, que cual va a ser muy positivo porque finalmente es un fondo para su jubilación, ¿no? Igual, digamos, le cuesta al trabajador. Entonces, se está trabajando sobre una ley, por ejemplo, para no sancionar de manera monetaria, sino también por medio de una capacitación, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, Juan Carlos dijo un tema muy interesante, es que, claro, estas pequeñas iniciativas que son paralelas, digamos, al mercado formal, ¿no? Tú vas y presentas tu currículum y quieres trabajar, tienes estas microempresas que, por ejemplo, haces tu carrito sanguchero, ¿no? O algún tipo de estas iniciativas, digamos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, una inspección a una empresa grande, digamos, una multa que puede ser para la empresa grande son 400.000 soles, una multa muy grave, por ejemplo. Para una microempresa es mucho más pequeña, pero igual esa multa pequeña... ¿Cuánto es para una micro? Más o menos son como 20.000 soles la multa máxima, ¿no? Frente, por ejemplo, la multa máxima para la empresa formal son 400.000, es alta, ¿no? Para una empresa pequeña son 20.000, pero esos 20.000 soles es una... es dinero. Ahora, si uno, por ejemplo, también, bueno, ahora pasando al tema de lo que es la migración que está viniéndose acá al Perú producto de problemas que están existiendo en la región. ¿Qué va a pasar con el empleo para los peruanos, también de gente que viene del extranjero, ¿no? Porque muchas veces, ¿cómo somos los peruanos acá? Dicen, tiene un acento, habla diferente, está bueno para la televisión, ¿no? Dicen muchos. Así dicen, claro. Dice, habla como colombiano, este es argentino, ¿no? Y sin ánimo acá son muy profesionales, pero me refiero al tema de que, claro, y hay un peruano que de repente lo hace muy bien, no, pero este habla diferente, ¿no? Va a llamar la atención a él, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué podemos esperar? Y ahora hay problemas en Venezuela. Es una situación nueva, ¿no? Porque nosotros desde los años 80 hemos sido más bien exportadores de trabajadores, ¿no? Nosotros hemos mandado cientos de miles a Argentina y a Chile. Y a México. Bueno, a México o a Estados Unidos. O Venezuela, por ejemplo. O Venezuela, que en un momento cogió también. Entonces, este fenómeno de que la economía y el país sea atractivo para migrantes de la región es un fenómeno relativamente nuevo. Todavía no hay ningún estudio para ver
cuáles son los impactos, ¿no? Nuestros estudios prácticos son cuando nosotros vamos a algún sitio y los vemos, ¿no? Y Porque el Perú se transformó en el Miami de Sudamérica. Bueno, lo que vemos, por ejemplo, es venezolanos que están trabajando en muchísimos empresas de servicios, restaurantes, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a encontrar uno o dos modos que son restaurantes y, digamos, están trabajando, están integrados. Nosotros no tenemos ni mayor preferencia ni menor preferencia, creo que por ellos. Yo creo que esa es una realidad a la cual decidimos cuando decidimos abrir los mercados. Sí, y a veces el mercado trabajan, no solo es que vengan la naranja o la fruna, claro, también es que vengan los trabajadores en otro lado. Todavía yo creo que ilegales, no es un problema. porque también hay mucho ilegal. También. Ahí, por ejemplo, es muy interesante desde el punto de vista legal, ¿no? Claro. Esta ley, por ejemplo, que se ha promulgado respecto a la visa para los trabajadores venezolanos, que entiendo que es un sentido... Es una ayuda. Es una ayuda, ¿no? Y además es Humanitaria. temporal, ¿no? O sea, es por un tiempo, Claro. pero, digamos, incluso le han ofrecido el premio Nobel ¿no? Sí. de la paz. Lo cual, Al presidente. Digamos, para un venezolano, digamos, su situación es muy complicada. Entonces, es el único país que ha hecho una acción concreta para tratar de remediar esa situación, lo cual yo creo que es bueno y positivo, sobre todo porque los peruanos creo que fuera de que podrían ser recelosos de su trabajo, creo que siempre hemos sido exportadores de mano de obra y también sentimos muchos familiares o amigos han estado allá. Y somos demasiado solidarios. Bueno, lo cual yo creo que es positivo y hay que ser solidarios porque nosotros también hemos ido a muchísimos países y creo que lo que hemos esperado, digamos, es que nos traten bien, Economías ¿no? abiertas, países abiertos, ¿no? Entonces, salvo que se pruebe efectivamente un daño, un impacto negativo en un sector, que yo creo que está todavía lejos de producirse, la migración nos ha tocado ahora a nosotros ser de alguna manera receptores de parte de esos contingentes. Y ojo que no es tampoco tan simple como decir, bueno, vienen y Vengan. nomás. No, o sea, hay trámites que tienen que Requisitos. seguir, ¿no? Claro, los venezolanos tienen una condición especial por la situación especial en la que están viviendo, pero todos los otros extranjeros, ¿no? Un extranjero regular tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo y tiene que acreditar la necesidad de la empresa. Acá tenemos muchos colombianos, por ejemplo, Claro, ¿no? lo Ecuatorianos. que pasa es que los colombianos... Españoles. Claro, los colombianos, los ecuatorianos y los bolivianos forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, la CAM. Y ellos tienen un estatus especial, Pero, al igual que los españoles. Perdón, Brian, pero cuando un peruano viaja a esos lugares, ¿también se le da las facilidades? Porque he escuchado a veces que como que estos requisitos o estos procesos son más engorrosos para el peruano. No, ¿Se hacen más largos o no? en la comunidad andina se respeta porque es una norma comunitaria y de lo que tengo entendido, porque además tenemos muchísima migración, por ejemplo, en donde trabajo, por ejemplo, vemos mucha contratación de extranjeros, de gerentes, ¿no? Entonces, hay un gerente que trabaja en el Perú, después en Bolivia, en Ecuador y en Colombia, entonces, el trámite es muy similar. Yo creo que hay que agregar a esta mirada respecto solo al empleo, a una mirada que yo creo que ha sido más allá de la solidaridad de Perú, que también es un tema económico, ¿no? Porque tú cuando haces eso también estás abriendo la puerta a la inversión. Es decir, a que los inversionistas venezolanos que están con problemas, puedan digamos, venir acá vengan, inviertan, pongan su abran un fábrica de negocio. plástico que estaba allá, es decir, puedes venir, es decir... eso tiene una segunda, ¿no? Y es evidentemente atraer también o personal calificado o flujos de inversión, hacer más atractivo también a Perú para eso. Y es evidente que la economía y el sector privado venezolano está pasando por problemas grandes, ¿no? Entonces, siempre hay más factores que sumar. Juan Carlos, Brian, ya tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por la participación el día de hoy en Voz Ciudadana. Y nada, bueno, también no olvidarnos de las personas que tienen años en empresas, que realmente suman muchos esfuerzos y que por la edad muchas veces los quieren sacar, ¿no? También ese es un tema preocupante, ¿no? Sí. Ese es un tema que quizás Y que podríamos tienen muchos tratar. conocimientos, ¿ah? Yo creo que ese es otro problema, que es el tema de la tasa de rotación que está ocurriendo en el Perú, ¿no es cierto? Y el tipo de contrato o empleo que tienen estas personas, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Ha estado con nosotros Juan Carlos Vargas, Programa Laboral de Desarrollo PLADES, y Brian Ábalos Rodríguez, abogado laboralista. Muchas gracias nuevamente por haber venido a Voz Ciudadana. Nosotros vamos a hacer una pausa y estamos retornando con otro bloque para seguir conversando, tratando este tema de empleo y apertura económica actualmente en nuestro país.
actualmente, que hay más oportunidades laborales para los jóvenes? No, yo creo que no. Claro que sí, yo veo que hay más trabajo en el Perú. De haber trabajo, hay trabajo para los que quieren trabajar de lo que sea. Hay más oportunidades laborales, en realidad. Cuando tú buscas trabajo, no encuentras trabajo muy rápido. Yo soy diseñador. Por ejemplo, yo soy fotógrafo. Yo soy economista. Yo soy diseñadora. Por ejemplo, mi esposa es profesora de educación inicial. Este año ella no ha conseguido trabajo. Cada día somos más y hay menos oportunidades de trabajo. Y encima que vienen los venezolanos en mancha, peor todavía. Pero. Sobre todo si ya la economía se veía que estaba muy mal ya para este año, el próximo año va a ser mucho peor. Yo creo que sí, que el Perú se está posicionando mejor económicamente. Ahorita hay mucho más trabajo para las personas que estudian algo técnico. La mayoría termina de estudiar y terminan agarrando lo que hay. ¿Piensa de que los chicos que salen de la universidad trabajan en su misma profesión? Se puede decir que un 65% están trabajando en otra actividad de lo que ellos mismos han estudiado. Justamente tengo a mi hija que está en plan, ya terminó la universidad y está buscando trabajo y le piden experiencia. ¿Qué experiencia va a tener si no le dan la oportunidad? Ahora ya todos queremos estudiar y las oportunidades ya como que menoran, pues. O sea, los jóvenes ahora estamos tratando de iniciar nuevos negocios porque laboralmente a veces uno se queda estancado. Trabajo por las tardes y estudio en la mañana. Bien, seguimos en Voz Ciudadana en este segundo bloque tratando el tema del empleo y la apertura económica, y es importante también conocer lo que piensan los ciudadanos de a pie, lo que piensan los jóvenes que actualmente pues salen de institutos, salen de universidades, muchas veces becados, muchas veces con maestrías y no alcanzan un empleo como deberían pues de tenerlo actualmente. Recordarles que respecto en torno al empleo, a la apertura económica, en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social se vienen trabajando diferentes proyectos de ley para mejorar la situación laboral de los trabajadores peruanos, ¿no? Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, el proyecto de ley 343-2016 que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, y también el proyecto de ley que establece el acceso a la administración pública y los becarios de posgrado egresados o titulados del PRONAVEC. Hablando del PRONAVEC, estamos nosotros en estos momentos, vamos a conversar con Yulisa Naya Espinosa, becaria de PRONAVEC de la Universidad de Navarra de España, mención de la maestría Intervención Educativa y Psicología. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yulisa? Bienvenida a Voz Ciudadana. Muchas gracias, Mario Bryce. Y vamos a presentar también, por favor, a Ever Luis Olavarría Benavides, mención de la maestría en Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Ahora sí, Yulisa. Primeramente nos acercamos acá porque todos los becados que hemos sido beneficiarios de PRONAVEC hemos tenido la necesidad de que tengamos que presentar un proyecto que realmente nos ampare a nosotros. Un proyecto de ley que es la 01042. Primeramente ha sido una iniciativa de todos los becados, pues hemos tocado todas las puertas y pues sin conocernos, la congresista Gladys Andrade nos ha apoyado y ahora este caso lo llevó al Congreso. Pues realmente está en el Comité de Deporte, Juventud y Educación. Pues realmente ahora se ha tratado ya esta ley, este proyecto de ley, y pues el objetivo de este proyecto es de que nos inserten o tengamos el acceso a la administración pública con la finalidad de que nosotros podamos impartir nuestros conocimientos, nuestras habilidades, la parte técnica bastante actual, porque hemos estado la mayoría en el extranjero, y pues realmente ahora no tenemos esa oportunidad. A ver, Yulisa, cuando uno lee, por ejemplo, su currículum, ¿no? Estas referencias personales, como por ejemplo maestría en Intervención Educativa y Psicología de la Universidad de Navarra en España, becaria de PRONAVEC, y de Ever también como mención en la maestría en Biodiversidad, Paisaje y Gestión Sostenible, uno se imagina, están con un buen trabajo. Claro. ¿Están con buen trabajo? No. ¿No? No. Muchas veces para ¿cómo se dice? Para evitar un poco la vergüenza de decir que no tienes trabajo, dices, sí, pero hago consultorías. Que eso quiere decir que lo haces una vez a las 500 o cuando te la tratas de buscar porque no tienes algo estable.
nos hemos dado con la sorpresa de que llegamos y postulamos, porque obviamente tienes que postular para rendir el pago del servicio al Estado, que es lo que te pide que estés 3 años trabajando en el Perú y que estés 1 año enseñando en universidad, ¿no? Como mínimo, pero no se te abren las puertas. Y no sabemos qué pasa. O si están dirigidos, esperemos que no, o no sé. No tenemos... Yo, por ejemplo, me veo en una situación que no tengo trabajo a comparación de cuando me fui. Y eso hace que después uno diga, pucha, tengo que esperar que pasen los 3 años para poder irme. Porque si me mandan bolsa de trabajo, la universidad donde yo he estudiado te manda bolsas laborales. ¿Se sienten engañados entonces? ¿Eso? No tanto. Agradecidos de cierta manera con el Pronavec, porque realmente es una oportunidad que nos da. Sí. Pero vayamos a que no tenemos una ley que nos ampare, como los que tienen los deportistas calificados, los que pertenecen a la Fuerza Armada, a los que pertenecen a la zona BRAE. No tenemos, porque nosotros somos alumnos de alto rendimiento. Entonces no tenemos como que esa ley que nos ampare y podamos ingresar al acceso público, porque realmente tenemos mucho que dar. Somos de provincia, conocemos la realidad, nos hemos ido al extranjero, conocemos otra realidad y podemos contextualizar muchos proyectos. ¿De qué parte eres, Yulisa? Yo soy de Ayacucho y represento a los 28 becados de Ayacucho. ¿Y tú, Herbert? Yo he estudiado en Huánuco. Y qué bien por mí, o sea, qué mejor para mí que aplicar lo que yo he aprendido allá. ¿Y cuánto tiempo se encuentran así ya, o sea, desempleados? Desde que llegamos. Desde Septiembre que... del año pasado. De septiembre. Ya va a Desde ser el más... año pasado, julio. Ella ha llegado en julio, yo he llegado en septiembre. ¿Ya? Ya va a ser más de medio año. Y nada, y bueno, y han intentado quizás en otras, en otras plazas. Por ejemplo, mira, he postulado a Jaliwarma como promotora educativa, a Cuna Más, a diferentes programas del Ministerio de Educación. Y pues es una pena que tú veas de que ya están dirigidas. Absolutamente, te presentas hasta con el... Ya, primero vienes con una expectativa grande y dices, bueno, voy a postular con mi título de, pues, magíster, ¿no? Postulas, nada. Y ahora mejor con el título de licenciada, tampoco. Y postulas con gente que ha egresado y te das la suerte o ves que ha ingresado la persona que es egresada, bachiller. Y tú dices, ¿qué está pasando? Tengo 5 años de experiencia porque he estudiado y trabajado a la par. Tenemos prácticas en el extranjero. Y te das la dicha sorpresa de que no, de que simple y llanamente no se da la oportunidad. Ahora, ahí entra, Heber, ¿tú crees el tema de por eso es que los peruanos se van de su país, los jóvenes, y tratan de buscar otro empleo en otro país y que muchas veces no tiene nada que ver con lo que han estudiado? Exacto. Incluso te puedo decir que aquí... ¿Tú has pensado en eso? Yo lo estoy pensando. ¿Lo pensaste? Yo lo estoy pensando. ¿Sí? Yo lo estoy pensando, seriamente, porque ahorita, si hacemos un sondeo con todos los ex becarios, la mayoría está trabajando en algo que no ha estudiado. O sea, imagina, yo me voy a estudiar un máster en biodiversidad, paisaje y gestión sostenible y acá ¿quién me va a contratar? Eso, no, un privado, de repente, si yo digo, por ejemplo, hago una propuesta de hacer un parque eólico o generar bioenergía a través de residuos, que lo he propuesto, he ido a Miraflores, he estado bien. Sí, pero eso ya tiene un contrato, que esto ya está con una empresa y no se puede... Y un privado no te va a contratar a ti por eso. Eso lo tiene que hacer el Estado. ¿Y cuántos más como ustedes pueden estar existiendo actualmente? Mira, somos 1.266 becarios. El gobierno ha invertido 126 millones. Y nosotros queremos retribuir. ¿Cómo? Ingresando a la gestión pública. Claro, mostrando lo que ustedes conocen. Claro, nuestra especialidad. Claro que nuestra especialidad es retribuir con creces, porque nosotros queremos apoyar a nuestro país, queremos que se desarrolle y no permitamos de que egresados como nosotros y titulados muchas veces nos vayamos al extranjero o nos vayamos a una entidad privada. Se habla que en este país se necesitan muchos científicos, por ejemplo. Se habla que se necesitan, por ejemplo, educadores. Y se está desperdiciando, ¿no? Entonces uno se pregunta cuál es el problema, o sea, cuál es realmente el fondo. ¿Por qué es que ustedes, siendo becario de Pronavec, pues no hayan pues ingresado al medio laboral? Creemos que, bueno, yo creo que para que se complete bien este programa, que está bien, el primer paso ya se dio, es el tema de asimilar a talentos para que vayan al extranjero. Para que se complemente esto es la inserción, o sea, que más o menos se vea el tema de la inserción laboral de aquellos a quienes tú estás produciendo. Es como que tú adoptes a alguien y le das su estudio y de ahí le dices, ya tú ve a dónde... O sea, pero hazle un seguimiento, ¿no? Hazle un seguimiento.
¿Cuál es el compromiso que les hizo firmar para venir a trabajar? Mira, nosotros antes de salir al extranjero firmamos el compromiso de dictar 4 horas semanales durante un año en una universidad. Ya. Yo tengo justamente ahí un documento donde me ampara, perdón. Sí, a ver, acá está. Aquí está, Sí. donde he llevado mi currículum a la San Marcos, ¿Ya? A ver. para que vea usted, Sí. y no hay ninguna respuesta. Pues nos hace firmar ese compromiso para que nosotros podamos como que enseñar, explicarles nuestras experiencias y todo ello en la universidad. Pero ¿qué pasa? De que simple y llanamente no nos hacen caso. Claro, dice en proceso, estado en proceso. Sí, y es de enero. Y ya empezaron las clases. Ya empezaron las clases. Llegué en septiembre y presenté, y me dijo, no, presente en enero porque ahora ya estamos a mitad de año. Bueno, ¿y qué piensan hacer entonces? ¿Qué van a hacer No, y ahora? ¿sabes lo que pasa? Es que Sí. si tú no cumples, tienes que desembolsar el dinero que ha pagado el Estado, ¿Qué? ¿Y cuánto es lo que hay que desembolsar? todo lo que han gastado. que- 100.000 a 80.000 por becario. ¿Perdón? 100.000 a 80.000 por becario. Entonces te ves en una encrucijada. ¿Qué Ya, hago? ¿qué hago? Pero no encuentro. Y si no lo pagan tus padres, ¿quién lo paga? El aval. ¿100.000, 80.000? 100.000 a 80.000 A 80.000. por becado. Porque es la ¿Eso? manutención, comida. ¿Eso dónde lo van a sacar? ¿De dónde No se tenemos saca? trabajo, pero nos piden cumplir, o sea, un compromiso ad honore. Que queremos claro. hacerlo. Bueno, Claro, por favor, o sea, señores, queremos. con lo que ustedes están queremos. diciendo, quisiera que den un mensaje, no, a las Gracias. cámaras y digan, pues, y que los jóvenes tengan, pues, quizás, como se dice, mayor cuidado para escoger a la hora de escoger, pues, ¿no? Realmente, ¿qué método, qué tipo pienso yo, de procedimiento piensan seguir para Mire, lo que es el Por eso empleo? El justamente habíamos compromiso es planteado el ad honorem, proyecto ¿no? de ley, ¿no? Proyecto de ley. Donde Ya. por lo menos ahí se nos considere, así como a los deportistas calificados que mencionaba, así como lo de las Fuerzas Armadas, por lo menos con un puntaje adicional para poder ingresar a la administración pública. Tampoco no pedimos gratis nada, o sea, que sea un concurso transparente. Me van a Claro. perdonar realmente, pero esto sí es indignante. Esto es indignante. No puede ser. O sea, ¿usted no siente que es una burla? La verdad, nos hemos sentido mal, hemos venido con unas expectativas, hemos estado en depresión, porque realmente es... Pues, No se depriman, eso es lo peor que puede haber. ya, Tiene que es salir adelante. la situación está fuerte. Claro. El desempleo laboral juvenil está muy compleja, muy peleada. Lizzy, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo? Mira, por ahora he tratado, como vivo en un departamento de 5º piso, pues hago como que consultoría, hago terapia a los niños Ya. de más o menos de la urbanización. ¿Tienes un ingreso? Pero no es fijo, a la semana me puede caer 2 niños, que es 30 soles por niño. ¿Y tú, Heber? Yo ahora no, estoy con deudas. Ya. Tuve una consultoría en noviembre, en diciembre me pagaron y hasta ahorita estoy estirando esa consultoría. Pero, o sea, no puedo estar así. Yo tengo un hijo. Ahí verás la problemática, ¿no? O sea, Bueno, chicos, nada, le deseamos toda la suerte del mundo, éxitos, y esperamos que sí, ustedes van a ingresar seguramente en cualquier momento a laborar, como tiene Sí, que ser. es por eso que nosotros invitamos al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la ministra de Educación, a la población en general, al director ejecutivo de Pronavec, que revisen la ley 01042, que está en el sistema del Congreso, y ahí pueden visualizar todo lo que estamos pidiendo. Son 2 cosas básicas, de que ingresemos o tengamos acceso a la atención pública y tengamos unos puntos adicionales para poder ingresar. Es eso, porque nosotros queremos cumplir con el compromiso, queremos que nuestro país cambie, queremos involucrarnos para poder apoyar a nuestro país. Perdón, ¿el compromiso es ad honorem? Ad honorem. Ad honorem. Sí, en muchos no dice se piden ad honorem. No dice ad honorem, pero tienes que cumplirlo. O sea, te dice que el compromiso es que te quedes 3 años trabajando en el Perú, ¿ya? Y que 1 año estés enseñando en la universidad. Bueno, si Pero no tienes ninguno de los dos, tienes que pagar. Pero muchas veces es ad honorem. Bien, Heber, bien. Yulisa, muchas gracias por haber compartido ese testimonio de lo que ustedes están pasando. Y bueno, has podido hacer este llamado, ¿no? Y Heber, ¿tú algún llamado que quieras hacer también? Nada, ojalá que se dé este proyecto de ley y que se haga ley y podamos competir en una plaza justa, porque Claro. hasta ahorita, de verdad, varios hemos visto que están dirigidas. Y muchas gracias a los dos. De esta manera terminamos entonces Voz Ciudadana con este tema que lo habíamos iniciado analizando un poco la situación de empleo y apertura económica, y luego en este segundo bloque escuchando la voz de los ciudadanos de a pie, como de Yulisa y Heber,
de la situación que pues actualmente están pasando, siendo becarios de Pronavec, estudiando en la Universidad de Navarra, España, con maestría en intervención educativa y psicológica, Heber con maestría en biodiversidad, paisajes y gestión sostenible, y no tienen trabajo. Nosotros vamos a esta hora pues a despedirnos, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Permiso. Gracias.